Ok, bueno, pues yo soy Matías. Un segundo. Ok, yo soy Matías Romero y voy a presentar mi situación problema, en este caso sobre la ecuación de calor y la modelación en una varilla con el toolbox de Differential Equations de MATLAB. Bueno, vamos a empezar. Primero, pues vamos a hablar un poco sobre la ecuación de calor. Porque pues es importante entenderla antes de poder proceder a la modelación y todo eso. Antes de pasar a la ecuación en sí, pues es importante entender que la modelación pues, de la temperatura, bueno, en este caso una varilla, pero en general los componentes pues, de una máquina o de una estructura, pues son importantes, pues, por ejemplo, en estos sistemas de ingeniería, pues para la eficiencia y para la seguridad, entre otras muchas cosas pues de los procesos. Pues ya sea porque pues no quieres que una parte se caliente de más o porque vaya a tener una falla la estructura o porque vayas a entrar en contacto con ella o pues por muchas razones es muy importante, ¿no? Y entonces pues es lo que por eso lo estamos modelando, por eso lo estamos tomando en cuenta. Unos ejemplos son aspas de turbinas o placas de operación. Y bueno, ya vamos a empezar un poco a la parte matemática. Es importante entender que en cualquier, pues, y como ya dije, en este caso una varilla, pero en cualquier objeto, la temperatura no solamente cambia durante el tiempo, sino en la posición, en el punto específico, pues, del objeto. Entonces, por eso como se puede ver en la ecuación, estamos modelando la temperatura en base a posición y tiempo, ¿no? Y bueno, en este caso, pues es una ecuación diferencial, como se puede observar aquí, y usa, pues, obviamente derivadas parciales, ¿no? Entonces no es una ecuación diferencial ordinaria. Para ser más específicos en este caso, pues como ya mencioné, es una varilla metálica larga y es uniforme. Eso es importante de explicar porque pues si no, habría más factores que tendríamos que modelar, pero no. Es uniforme y también inicialmente se encuentra a temperatura ambiente. Y bueno, no me voy a meter a más detalles a explicar eso de las condiciones. Pero bueno, en el instante que T es igual a cero, uno de sus extremos se lleva a una temperatura más alta y se mantiene fija. Eso también es importante explicarlo porque si no también tendríamos que modelar más cosas, más razones de cambio, pero no, es una temperatura fija y es solamente en un extremo de la varilla, mientras que también es un caso ideal, hipotético, que en un extremo de la varilla, en este caso todo se modela de izquierda a derecha, también es importante mencionarlo. Se eleva el extremo de la varilla y el otro extremo se va a mantener a temperatura ambiente. Entonces el chiste es ver cómo se propaga la temperatura en la varilla y explicar, claro, la ecuación diferencial, de calor, ¿no? Y bueno, pues eso, como ya mencioné, lo vamos a modelar en MATLAB con el Partial Differential Equation Toolbox. Para explicar un poco más la ecuación, bueno, podemos observar que la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo es igual a alfa, que también vamos a explicar después, por la segunda derivada parcial de la temperatura en respecto a a la posición x. Ya mencionamos x es igual a posición, t es igual a tiempo, esta es nuestra temperatura en base a posición y tiempo, y bueno, alfa es una constante de difusividad térmica. Esto también lo voy a explicar después. Y pasamos a las condiciones iniciales. Tenemos que en t respecto a x, cero, donde iría el tiempo, o sea, el tiempo cero, es igual a temperatura a ambiente. Y como dice, significa que en el tiempo es igual a cero, la varilla se encuentra en temperatura ambiente. Y bueno, como ya mencioné,
Nada más para recalcar, se va a aplicar solamente en un extremo, el, pues así por así decirlo, el cambio en la temperatura. Se va a elevar la temperatura solamente en un extremo. Cabe recalcar que esto es una ecuación diferencial parcial y no ordinaria, como ya había dicho, porque depende de dos variables x y t. Y bueno, para ser un poco más específico, se conoce como una ecuación parabólica, que es un tipo de ecuación diferencial de segundo orden y se usan para describir fenómenos físicos que dependen del tiempo. Son varios, en este caso pues es la conducción del calor. Las condiciones de frontera, pues tenemos que la temperatura en la posición cero, o sea, al extremo izquierdo, como ya mencioné, es igual a TH, que sería T hot, por así decirlo, heat, que es lo que ya expliqué, ¿no? Que la varilla va a estar de un lado, pues más caliente que el otro, y aquí lo podemos, bueno, en la segunda condición de frontera, TL, que se refiere al extremo, o sea, de la varilla al otro, de cero a L, es igual a temperatura ambiente. En este caso, bueno, va a ser como de 20 grados, lo voy a mencionar ya después. Pero pues es importante explicar que estas se van a mantener, estas condiciones de fronteras son así porque se van a mantener de esa manera. No, estas no van a cambiar. Y bueno, ahí está la explicación, pero es más o menos lo que ya dije. Eh, Vamos a ver cómo se propaga la temperatura, pero estas condiciones se van a mantener iguales. Es más bien, vamos a ver cómo se comporta el interior de la varilla o los puntos en interiores, ¿no? Y bueno, si pasamos a la ecuación de difusividad térmica, que es el alfa, que lo dije que lo iba a mencionar, eh, pues modela qué tan rápido se conduce y se propaga el calor en un material específico. Por eso es una constante, porque para cada materia, bueno, también hay que recalcar que es uniforme, ¿no? La varilla, entonces por eso es una constante, pero pues es una constante porque es para y estamos hablando de materiales uniformes o objetos uniformes, pues no es una variable de la que va a depender la ecuación. Y bueno, aquí pues la podemos usar. Alfa es igual a K entre ρ por C. Y pues K siendo la conductividad térmica del material, ρ siendo la densidad y C es el calor a presión constante. Y bueno, alfa es muy importante en la ingeniería, en la modelación, en muchas cosas, en la industria, pues por ejemplo, para determinar escalas de tiempo en procesos de calentamiento o enfriamiento. Este valor, como voy a mencionar ahorita, pues ya se conoce para diferentes, esta constante ya se conoce para diferentes materiales, entonces pues es como un punto inicial para conocer pues, cómo se va a comportar en base al tiempo, pues, bueno, sí, el material, ¿no? Ya sea calentamiento o enfriamiento, y pues permite elegir materiales para procesos que involucren cambios térmicos. Una vez que ya sabes cómo se va a comportar, pues algún tipo de material, puedes hacer una comparación entre, pues, cuál crees que sea mejor para tu sistema, para tu estructura, para lo que sea. Y estos son algunos valores del valor alfa, ejemplos, perdón, del valor alfa, que en este caso están en milímetros cuadrados sobre segundo. Esto también es muy importante porque, pues, cabe recalcar que en metros cuadrados sobre segundo, eh, no, estos valores, pues, se expresan como, pues, no sé, por ejemplo, 97 por 10 a la menos 5 cosas por el estilo. Entonces, las vamos a enseñar aquí o mostrar como normalmente se muestran que es en milímetros cuadrados sobre segundo, pero pues hay que mencionar que estamos usando metros, o sea, estamos usando metros cuadrados para ya la solución. Bueno, nosotros no, pero MATLAB. Entonces, bueno, en milímetros cuadrados sobre segundo, para el aluminio, por ejemplo, es 97, para el cobre 111 y para el acero 15. Y bueno, obviamente estos valores no son así del todo, o sea, son aproximaciones, pero como ya mencioné, pues son como valores que ya se conocen por experimentación con estos materiales. Y bueno, pasamos a la simulación en MATLAB con
el toolbox. Y pues hay que aclarar que en este caso, pues hicimos toda una modelación numérica, pero también se puede resolver analíticamente de otras maneras, nada más que por pues las cuestiones de la entrega o por así decirlo del proyecto, nada más nos fuimos por la parte computacional y estas nos ayudan a visualizar los resultados como para comparar pues, con la teoría, ¿no? O para entenderla mejor. Bueno, estos son los valores iniciales que usé. La longitud es de 1 metro, la temperatura ambiente es de 20 grados. Perdón, del otro extremo de la varilla, la temperatura está en 80 grados. Y bueno, estos son los valores de Rho, el calor, presión y K que nos dan un alfa de 0.00008 metros cuadrados sobre segundo, que como ya mencioné, pues bueno, si lo viéramos en una tabla de comparación como la que está aquí arriba, serían 80 milímetros cuadrados sobre segundo, ¿no? Y bueno, pasamos a la primera tabla que modela la temperatura a distintos tiempos. Y bueno, en esta hay que, para ayudar a entender un poco mejor, hay que visualizar la varilla, como se ven, va del 0 al 1 porque está visualizando la longitud de la varilla. Entonces, por así decirlo, puedes observar en cada punto de la varilla la temperatura a diferentes tiempos, ¿no? Entonces funciona si visualizas así la varilla y, por ejemplo, si nos vamos a T es igual a... Ah, bueno, cabe aclarar que en T es igual a 10 segundos. Se ve un poco se ve algo raro, un valor raro, pero eso es solamente un problema por justo la simulación numérica de, de MATLAB, pero podemos pues asumir su comportamiento viendo a los demás es baja la temperatura muchísimo más rápido y pues básicamente después de 0.05 metros parece ni siquiera afecta el cambio de temperatura en el extremo izquierdo al derecho. Y no es porque la temperatura sea más baja, es porque el tiempo no dio para que se propagara la temperatura. Mientras que, por ejemplo, en T es igual a 2000 segundos, vemos que casi es, bueno, antes de brincar a eso, para explicar bien, por ejemplo, en T es igual a 100 segundos, podemos ver cómo ya empieza a propagar el calor por la varilla, como ya mencioné, la podemos visualizar así, pero después de los 30 centímetros más o menos, ya no afecta hasta los 40 centímetros, por ejemplo, podemos ver que ya no afecta, no se propaga el calor y es hasta como TED, donde T es igual a 2000 segundos, que podemos ver que ya después de 1000 segundos, ya casi, o sea, propaga completamente el calor, o llega a afectar más bien, y pues parece que se convierte casi en una función lineal, que es algo que voy a explicar ahorita, ¿no? Aquí está mucho de lo que ya expliqué, pero regresando a eso, cuando llega el tiempo a los 2000 segundos, la curva se aproxima a lo que se ve como una función lineal. Y esto se conoce como el régimen estacionario. Y esto es muy importante en la ingeniería porque, pues como podemos observar, básicamente, bueno, todavía no es el régimen estacionario en la gráfica, pero ya se aproxima mucho. Y pues nos permite conocer como la temperatura en cada punto en este caso una varilla, pero de un objeto después o sea, cuando más caliente va a estar, más bien. Y pues es muy útil conocer esa información por lo que ya mencioné de términos de eficacia y de seguridad. Y bueno, si nos pasamos a la segunda gráfica, más o menos dice lo mismo que la primera, pero de otra manera. En este caso podemos ver que el eje X es tiempo en segundos y el eje Y es temperatura, y esto es en un punto específico en la varilla. Esto es muy importante. Pasamos de ver toda la varilla en, en la gráfica a ver un punto específico. Y podemos ver cómo más o menos lo que ya habíamos visto, que esto es en punto 5, o sea, es a la mitad o sea, es por aquí, es a la mitad de la varilla. Vamos a observar que después de 200 segundos es cuando en realidad empieza a haber un cambio en la temperatura del punto específico en la varilla, que sería más o menos por aquí. Y sí, podemos ver cómo empieza a incrementar y luego sigue incrementando, pero ya de manera más lenta.
Y eso es porque se está aproximando, lo pongo aquí, al régimen estacionario, que es lo que ya mencioné. Y pues sí, estas gráficas pues, nos permiten comprender mucho mejor la ecuación de calor. Y pues sí, eso sería todo. Bueno, ya no sé cómo parar.